Hola, mi nombre es Fernando Jaime Cladera. En esta ocasión hablaremos sobre gráfica de funciones. Comenzaremos directamente con un ejemplo. Nos pide hallar la gráfica de esta función analizando su dominio, intersecciones, simetrías y asíntotas, ¿ya? El primer paso para hallar la gráfica de una función será hallar su dominio y su rango. Claro, en algunos ejercicios solo te piden su dominio. El rango a veces no es necesario. Entonces, tomo mi función, tengo que hallar su dominio. Para eso recuerdo qué restricciones tiene. Veo ahí una división. Entonces el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, x más 3 y x menos 3 que están en el denominador tienen que ser distintos de 0. Listo. Y si acá yo despejo x, obtendré que x tiene que ser distinto de menos 3 y de positivo 3. Listo, ya está. Entonces concluyo que el dominio de mi función serán todos los reales exceptuando a más menos 3, ¿no? Listo. Ahora me toca ir al rango. Tengo mi función, solo la operé un poco acá, ¿no? He hecho la multiplicación de estos dos factores en el numerador y en el denominador lo mismo. Me queda de esta forma. De aquí, para ir al rango, recordemos que tenemos que despejar a la variable x. Entonces, tras realizar una serie de operaciones algebraicas, llegué al enunciado a la forma de que x va a ser igual a la raíz cuadrada de 9y menos 4 sobre y menos 1. Listo. Tengo x despejado, tengo que ver las restricciones. Para eso me fijo. Tengo una raíz cuadrada. Ya. Lo que esté ahí adentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Listo. Es una ecuación fraccionaria muy sencilla. De acá saco mis puntos críticos, ¿no? Igualando cada factor a 0. Ya sabemos cómo resolver inecuaciones. Así que vamos a ver que y va a ser igual a 4 novenos y a 1. Tengo que ver qué conjunto solución. Entonces, grafico mis puntos críticos. El primero es 4 novenos. ¿Quién le sigue? 1. Ahora tengo que ver quién se pinta. El 1 viene del denominador, no se pinta. El 4 novenos, me fijo la desigualdad. Es mayor o igual. Eso es cerrado. Entonces, 4 novenos se pinta. Listo. Solo me queda ver los intervalos. Recuerdo, el de la derecha es positivo. Intercalo. Positivo, negativo, positivo. Listo. Ahora, mi desigualdad es mayor o igual. Significa que la respuesta son los positivos. Marco los positivos y los pinto. Listo. Ese va a ser mi rango. Ahora, tendría que anotarlo, ¿no? El rango de esta función, ¿dónde empieza? En negativo infinito hasta 4 novenos. Unión, ¿dónde vuelve a pensar? En 1 abierto hasta el infinito positivo. Ya tengo su dominio, ya tengo su rango. Siguiente, tengo que hallar las asíntotas. Para esta, primero voy a hallar la asíntota vertical. Para hallar la asíntota vertical, ¿qué se hace? Tienen que tener primero a su función y vamos a tomar solo al denominador, ¿ya? Si no hubiera fracciones, o sea, en este caso tenemos una fracción, ¿no? Si no hay fracción, no hay asíntota vertical, ¿ya? Pero si lo hay, tienen que igualar todo el denominador a 0, ¿ya? Aunque claro, ¿no? Si hay fracción, aquí abajo sí o sí tiene que haber una variable. Aquí en este caso está x, ¿no? Todo eso, x al cuadrado menos 9, igualamos a 0. Y de aquí sacamos los valores de x, ¿no? Acá tenemos diferencia de cuadrados, ¿no? 9 es como un 3 al cuadrado. Entonces, obtendremos que x tiene que valer más menos 3, ¿no? Listo. Seguimos con la asíntota horizontal. Para esta tenemos que, bueno, es lo más recomendable tener a x despejado. Y mismo método. Agarramos el denominador. En este caso tenemos y menos 1, ¿no? Y le igualamos a 0. Listo. Y de acá hallamos el valor de y. Si despejamos, este negativo 1 pasa sumando, obtendremos que y tiene que valer 1. Y listo. Ya tengo mi asíntota vertical y mi asíntota horizontal. El siguiente paso son hallar las simetrías. ¿Cómo se hace esto? Es evaluar una función para ver si es par o impar. Entonces, tengo aquí mi función, ¿no? F de x. Tengo que ver si es par o impar. Para eso, lo voy a evaluar en negativo x y donde vea x pongo negativo x, ¿no? De esta forma. Menos x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado. La función evaluada en menos x es x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado menos 9. Pero fíjense bien, todo este miembro
es lo mismo que mi función original, ¿no? F de x. Entonces concluyo que por igualdad de funciones que f de x va a ser igual a la función evaluada de menos x. Y cuando se cumple esta condición es que tu función es par. Y cuando es par, tiene simetría, o sea, esta función va a tener una simetría respecto al eje y. Listo, ya tenemos las simetrías. Siguiente paso, tenemos que ir a las intersecciones. ¿Intersecciones con quién? Con los ejes coordenados. Porque la gráfica puede o puede que no choque o corte los ejes coordenados en algún punto. Entonces vamos a hallar primero las intersecciones con el eje X. Ya tenemos la función. ¿Cómo se hace esto? Para que halles las intersecciones con el eje X, vas a decir que tu Y vale 0. En donde ven Y, ponen 0. Listo. Y de aquí despejamos a X. Nos quedará x al cuadrado menos 4, ¿no? Porque este x al cuadrado menos 9 pasará a multiplicar y por 0 se va a quedar 0, ¿no? Y nos queda que va a intersectar con el eje x en esta ecuación. X al cuadrado menos 4 igual a 0. Acá tengo un 4, es como un 2 al cuadrado, puede ser diferencia de cuadrados y de ahí obtendré mis valores del eje x. Que x tiene que valer más menos 2, ¿no? Es una ecuación sencilla. Obtenemos que la gráfica va a intersectar con el eje X en más menos 2. Ahora tengo que ver si mi gráfica va a intersectar con el eje Y. Y para eso, misma hermenéutica. Tomamos nuestra función. Para hallar la intersección con el eje X, decíamos que Y vale 0, ¿no? Aquí diremos que X vale 0. Donde vean X ponen ceros. De esta forma. Y 0 menos 4 menos 4. 0 menos 9 menos 9. Factorizando signos tendremos que Y va a ser igual a 4 novenos. Y ese es el punto donde intersecta con el eje Y. Listo. El quinto paso será armarse una tabla. ¿Con qué datos? A ver, tengo que hacer la tabla para esta mi función y tengo que recordar dos datos principalmente. El de la asíntota vertical y el de la intersección con el eje X. ¿Ya? Solo estos dos necesitamos. Entonces, nos armamos una tabla. Así. Aquí en la primera fila pondremos los valores de X, en la segunda los valores de Y y en la tercera, este es más que todo gráfico, ¿ya? Flecha arriba, flecha abajo, ¿ya? Ahora, ¿en qué determina cuántas columnas vamos a tener? Pues determina el número de puntos que tengamos. En este caso de la asíntota vertical tenemos más menos 3, ahí tenemos 2 puntos. De la intersección con el eje X tenemos más menos 2, tenemos otros 2 puntos, tenemos 4 puntos en total y ahora hay que ordenarlos aquí de forma ordenada. El primero, el más pequeño, menos 3, luego menos 2, luego 2 y 3, ¿no? Si tuviera más puntos van ampliando su tabla. En este caso solo tenemos 4, ¿ya? Y tienen que poner de esta forma. Ahora, ¿cómo operamos? Acá, vamos a operar primero con menos 3. Tienen que darse un valor de X más pequeño que menos 3, un valor más pequeño, o sea, por ejemplo, menos 4, ¿ya? Y este menos 4 lo van a reemplazar en su función, o sea, donde vean X ponen menos 4, ¿ya? Y al realizar las operaciones van a llegar a un valor de Y, ¿no? Y Y va a ser igual a alguna constante, ¿no? Porque van a reemplazar el valor de X. En este caso, cuando X vale menos 4 en mi función, Y vale 12 séptimos. ¿Listo? Es solo reemplazar. Ahora, aquí en las flechas, si su resultado es positivo, es flecha arriba, ¿ya? Acá solo nos interesa si Y es positivo o es negativo, ¿ya? Cuando es positivo, flecha arriba. Cuando es negativa, flecha abajo. Ahora, vámonos a menos 2. Igual, en esta tabla tienen que darse un valor más pequeño que menos 2, pero tiene que ser más grande que menos 3. Es como un intervalo. Menor a 2, mayor a menos 3. Me voy a dar un valor arbitrario. Menos 2,5, ¿no? Está en medio. Y donde ve X coloco menos 2,5. Y obtendré que cuando X vale menos 2,5, Y vale menos 9 onceavos. ¿No? Me fijo el signo, es negativo, entonces va a ser acá, flecha abajo. Siguiente, entre menos 2 y 2 me doy un valor, por ejemplo 0. Dense valores sencillos. En donde vean X pongan ceros. Entonces cuando X vale 0, Y vale 4 novenos. 4 novenos es positivo, entonces flecha arriba. Ya. Y bueno, de esa misma forma entre 2 y 3 me doy otro valor y otro valor para valores mayores a 3. Y listo.
Es todo lo que se hace, nada más. Siguiente, el paso 6 es la gráfica directamente. Bueno, es mi función, esta es la gráfica de la función que estamos tratando. Voy a mostrarles cómo interviene en la gráfica todo lo que hemos ido hallando. Primero con la asíntota vertical, ¿no? Hemos hallado que la asíntota vertical era cuando x era igual a más menos 3. Entonces listo, me voy a graficar rectas en más menos 3. Fíjense, por aquí está el 3 y acá el menos 3. Menos 3 y 3 ya. Estas líneas verdes son mis asíntotas verticales. Siguiente, la asíntota horizontal. Habíamos hallado que era cuando y valía 1. Aquí está el valor de y igual a 1, entonces grafico mi recta y listo. Estas rectas verdes son mis asíntotas. Las asíntotas son, por decirlo así, rectas, curvas a las cuales tu gráfica nunca va a chocar. Fíjense, la gráfica se acerca a mis rectas verdes, pero nunca las choca, nunca van a chocar. Luego, vamos a hacer la intersección con los ejes coordenados. Habíamos hallado que mi gráfica intersecta con el eje X en más menos 2. Me fijo, aquí está el 2 y aquí está el menos 2, ¿no? Y si se fijan en esos dos puntos, la gráfica sí choca con mi eje X, ¿no? El horizontal. Entonces, comprobado. Ahora, con el eje Y intersectaba en 4/9. 4/9 es más o menos por acá, ¿no? 4/9 recordemos que vale aproximadamente 0,44 por ahí, ¿ya? Y va a estar aquí. Y listo, fíjense. Todo lo que hemos hallado se está cumpliendo. Son las asíntotas a las cuales la gráfica nunca choca. Los 3 puntos, los únicos 3 puntos donde la gráfica intersecta o choca con los ejes coordenados. Ahora, vamos a tomar el dato de las tablas, ¿no? Especialmente la última columna, el de las flechas. Ya, aquí tenemos la gráfica. Vamos a dividir nuestra gráfica en intervalos. ¿Qué limita los intervalos? Los puntos que habíamos hallado, ¿no? Con la asíntota vertical y el de las intersecciones. Entonces, acá tenemos, ¿no? 4 puntos, menos 3, menos 2, 2 y 3. Primero me voy a armar un conjunto para valores menores a menos 3. Ya aquí está el menos 3, entonces voy a seleccionar esa zona, ¿no? En menos 3. Fíjense bien, acá flecha arriba significa que mi gráfica va a estar por encima ya del eje X. Y si se fijan, acá está el eje X, acá está por encima del eje X. Luego en el intervalo entre menos 3 y menos 2, ¿no? Este que estoy marcando acá, entre menos 3 y menos 2, dice que tiene que estar por debajo. Y si se fijan, cumple. En esta sección, la gráfica está debajo del eje X. Luego, entre menos 2 y 2, ¿no? Que lo voy a marcar ahora. Toda esta zona entre menos 2 y 2 dice que la gráfica tiene que estar, flecha arriba, encima de la recta del eje X, ¿no? Entonces, se fijan, cumple. Está por encima del eje X. Luego, entre 2 y 3, ¿no? Ese intervalo dice que es flecha abajo, allá, debajo del eje X. Está cumpliendo. Luego, de 3 para adelante, ya, lo que nos queda de la gráfica dice que está por encima, ¿no? Y vemos, está por encima efectivamente. ¿No? Cada dato que hemos hallado nos sirve para algo, ¿ya? En este caso nos informaba la posición de la función en los ejes coordenados. Ahora vamos a pasar un segundo ejemplo y va a ser el último de este vídeo. Nos pide igual hallar la gráfica analizando su dominio, intersecciones, simetrías y asíntotas. Primer paso, ya lo conocemos, hallar su dominio y su rango. Entonces, tengo mi función, tengo que hallar sus restricciones. Primera restricción, vemos división. 4 menos x al cuadrado tiene que ser distinto de 0. Y si saco cada factor, o sea, primero estoy despejando a x tiene que ser, x al cuadrado tiene que ser distinto de 4. Y si de acá saco los posibles factores de x, deduzco que x tiene que ser distinto de menos 2 y de positivo 2, ¿no? Y no tengo más restricciones, así que digo que el dominio de la función serán todos los reales exceptuando a más menos 2. Luego, tengo que hallar el rango. Acá tengo mi función. Tengo que despejar a x para hallar mi rango. Entonces, yo apliqué fórmula general porque veía que era una ecuación bastante complicada de simplificar, factorizar. Así que lo hice por fórmula general.
Me salió que x era igual a menos 3 más menos raíz de 9 más 16y cuadrado, todo sobre 2y. Listo, tengo despejado x. Y aquí es un truco muy importante, ¿ya? Si alguna vez tienen problemas despejando x, usen la fórmula general. Va a ser lo mismo. Entonces, me fijo en las restricciones. Acá tengo una raíz cuadrada y acá tengo división. Entonces, lo que está dentro de la raíz, 9 más 16y cuadrado, tiene que ser mayor o igual a 0. Y lo que está ahí abajo, 2y, tiene que ser distinto de 0. Entonces, acá he eliminado 9 más 16y cuadrado. ¿Por qué? Si se fijan, o bueno, si lo comprueban, nos han dicho, verán que este binomio solo me arrojará factores irracionales, imaginarios, ¿no? Porque como es una inecuación polinómica, el procedimiento es factorizar al máximo, ¿no? Pero no se puede. Van a ver que en el campo de los reales no se puede factorizar esto, nos da resultados imaginarios. Así que por eso elimino esa ecuación. Y esto, recordemos que lo volvíamos un valor positivo, ¿no? En este caso un 1. Y abajo simplemente decíamos que y tiene que ser distinto de 0. Acá arriba tenemos un enunciado verdadero, porque 1 es mayor a 0, ¿no? Es enunciado verdadero. Entonces, para acá la respuesta serían todos los reales. Pero, recordemos también que cuando intersectábamos un conjunto, en este caso y distinto de 0, con los reales, el resultado era el mismo conjunto, ¿no? Por eso puedo anotar directamente que el rango de esta función serán todos los reales exceptuando 0. Porque aquí ya no hay restricción, la única restricción es esta de aquí abajo, y distinto de 0. Entonces y puede tomar cualquier valor exceptuando 0. Listo, ya finalicé mi paso 1. Paso 2, las asíntotas. Para la asíntota vertical, recordemos, tengo que tener ahí mi función y tengo que tomar únicamente al denominador, ¿no? 4 menos x al cuadrado. Y despejando a x de acá, bueno, en este caso sacando los posibles factores de x, deduzco que x tiene que valer más menos 2, ¿no? Más o menos 2. Para la asíntota vertical, tengo que tener a x despejado, ¿no? Ya lo tengo. Ahora solo me agarro al denominador. Entonces, 2y tiene que ser igual a 0. Y de aquí saco que y tiene que ser igual a 0. Y esa es mi asíntota horizontal. Listo. Fácil y sencillo. Simetrías. Tomo mi función y tengo que ver si es par o impar, ¿no? Tengo que ver su paridad. Entonces, mi función está en función de x, ¿no? Vamos a ponerle en función de negativo x. Donde vea x pongo menos x. Y operando, ¿no? Este negativo va a salir afuera. Acá abajo, menos x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado. Entonces obtendré que la función evaluada de menos x va a ser menos 3x sobre 4 menos x al cuadrado. Pero fíjense bien, 3x sobre 4 menos x al cuadrado es mi función original, ¿no? Solo que aquí tiene un signo negativo por delante. Entonces, por igualdad de funciones, diría que f de x va a ser igual a menos f evaluado de menos x, ¿no? Por este negativo. Es lo mismo, pero con signo cambiado. Y cuando tenemos una función que cumple esto, decimos que esta función es impar, ¿ya? Cuando es impar, su simetría va a ser respecto al origen. Cuando es par, respecto al eje y. Cuando es impar, respecto al origen. Y listo, ya tenemos las simetrías. ¿Qué nos falta? Las intersecciones con el eje x, ¿no? Primero, tomo mi función. Para hallar la intersección con el eje x, digo y vale 0. Entonces, donde vea y, pongo 0. Y de acá despejo x. Este 4 menos x al cuadrado va a multiplicar. Listo, eliminado. Solo queda 3x. Entonces, deduciré que x tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿dónde intersecta con el eje y? Tomo mi función. Para hallar la intersección con el eje y, digo que x vale 0. Así que donde vea x, pongo 0. Listo. Y si opero, obtendré que y vale 0. Entonces, si se fijan, es bastante curioso. La gráfica va a intersectar en x igual a 0 y en y igual a 0. Listo. Pasamos al punto 5, que es la tabla. Agarramos mi función, recordamos los datos de la asíntota vertical y de la intersección con el eje x y los anotamos en una tabla, ¿no? Con los valores de x, y las flechas. Si se fijan, tengo 3 valores nada más, 3 puntos. Negativo 2, positivo 2 y el 0. Los ordeno de forma ordenada.
menos 2, 0 y 2, ¿no? Es como les decía, si tienen más valores, añaden más columnas, nada más. En este caso solo tengo 3, por eso tiene menos columnas. Ahora me tengo que dar valores de x, ¿no? Acá, menores a menos 2, ¿ya? Por ejemplo, menos 4. Y este menos 4 lo reemplazo en mi función. Entonces, cuando x vale menos 4, ¿cuánto vale y? Solo reemplazan y obtendrán que y vale 1. Y me fijo el signo. 1 es positivo, es flecha arriba. Siguiente, entre menos 2 y 0 me doy un valor, por ejemplo, menos 1, ¿no? Este en medio. Y reemplazo esto en mi función. Cuando x vale menos 1, ya había valido también menos 1. Y me fijo el signo es negativo, es flecha abajo. Entre 0 y 2 me doy otro valor, un 1. Lo reemplazo en mi función y obtendré que cuando x vale 1, y vale 1. Signo positivo, flecha arriba. Y para valores mayores a 2 hago lo mismo, ¿no? En este caso me dio otro valor, 2,5. Como les dije, pueden darse el valor que ustedes quieran. Ya, aquí hice flecha abajo. Ahora, voy a pasar a la gráfica. Esta es la gráfica para esa mi función, ¿ya? No se note bien, es esta línea blanca que está formándose acá. Entonces, obtendré, hemos bien dicho, verificaré mis datos. Acá tengo mi curva, mi función, y tengo que ver, más bien dicho, comprobar mis datos. Primero tomo mi asíntota vertical. Habíamos hallado que la asíntota vertical va a ser x igual a más menos 2. Aquí está positivo 2 y aquí está negativo 2. Entonces me trazo rectas en esos puntos. Listo. Ya está. Asíntota vertical está ahí. Y si se fijan, cumple. La gráfica no está chocando con esta mi recta segmentada. Porque las asíntotas, recordemos que son curvas rectas a las cuales la función nunca va a tocar. Se va a acercar, pero nunca las va a tocar. Siguiente, la asíntota horizontal. Habíamos hallado que la asíntota horizontal era y igual a 0. Cuando y es igual a 0, pongo la recta. Y listo. Esas rectas verdes son mis asíntotas, ¿no? Rectas a las cuales mi gráfica nunca va a tocar. Luego, tenía mis intersecciones con los ejes coordenados. Dice que intersecta con el eje x cuando x vale 0. Aquí x vale 0. Y cuando y también vale 0. Entonces estamos hablando de un único punto. El único punto donde intersectan es aquí. Y si pueden apreciarlo, es algo válido, ¿no? Está cumpliendo. Este es el único punto donde mi gráfica está chocando con los ejes coordenados. Ahora voy a tomar mi tabla, ¿no? La de las flechas. Y tomo mi gráfica y lo voy a dividir en intervalos, ¿no? Primero el intervalo para los valores menores a menos 2, ¿no? Aquí está menos 2, voy a pintar o resaltar esa zona. Ya. Acá, para que sea más claro que en el ejercicio anterior, esta recta roja es el eje X. Tienen que fijarse. Acá dice que en este intervalo, el azul, ¿no? El que seleccioné, para valores menores a menos 2, es flecha arriba, ¿no? ¿Qué significa? Que tiene que estar encima del eje X la gráfica. Y se fijan, aquí está la recta roja. La gráfica está por aquí arriba, ¿no? Entonces cumple. Siguiente intervalo, entre menos 2 y 0. Ya, lo voy a pintar. Ahí está, entre menos 2 y 0. Acá me dice flecha abajo. Entonces debería estar por debajo del eje X, ¿no? Esta es mi línea roja. Y si se fijan, cumple. Está por debajo de esa recta. Siguiente intervalo, entre 0 y 2. Si lo aprecian bien, la curva también cumple. Aquí se flecha arriba y está por encima de mi recta roja. Y luego, para valores mayores a 2, lo estoy pintando ahora, acá, dice flecha abajo. Tiene que estar por debajo del eje X. Y se fijan, cumple también. Está por debajo de esta mi línea roja. Para eso nada más nos sirve la tabla, ¿no? Para determinar en qué sección, ¿no? En qué área está nuestra gráfica. Y bueno, con eso culminaremos nuestro vídeo de hoy. Te recomiendo repasar todos los vídeos que vimos de funciones para que puedas comprender bien este tema. Muchas gracias. Hasta luego.